Muy buenos días. Una bella mañana aquí en el departamento de Godoy Cruz, provincia de Mendoza, República Argentina. Y comenzamos transmitiendo Tiempo de Bendecir, programa auspiciado por la Iglesia Portadores de Esperanza. Nuestra iglesia pastoreada por el pastor Pablo Muñoz y su esposa, la pastora Pamela Sevilla de Muñoz, y estamos ubicados en calle España 914 del departamento de Godoy Cruz, en el barrio Palumbo. Desde ya, muy buenos días a cada uno de los que están viendo este video. Y en este día tenemos en el pan diario el falso arrepentimiento. Porque la tristeza, que según Dios produce un arrepentimiento para salvación, del que no hay que tener pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Eso nos dice en 2 Corintios capítulo 7, verso 10. Vemos el falso arrepentimiento. El arrepentimiento falso o espurio se nos dice que es del mundo. La tristeza del mundo, esto es, la tristeza por el pecado que produce de consideraciones y motivos mundanos relacionados con la vida presente o a lo más que considera la propia felicidad en un mundo futuro, sin mira a la verdadera naturaleza del pecado. El cambio no es un punto fundamental. El falso arrepentimiento está fundado en el egoísmo. Este arrepentimiento no produce cambios en la conciencia. Es egoísta, generalmente fundado en el temor a lo que puede perder o sufrir, pero sin ánimo de abandonar las obras de la carne que lo atan al pecado. Dejan en el corazón una disposición para el pecado intacta y sin someter. Los sentimientos en cuanto a la naturaleza del pecado no han cambiado y el individuo todavía siente el deseo de pecar. Se abstiene de hacerlo, no porque lo aborrece, sino porque teme sus consecuencias. No obra por amor, sino por temor y al castigo o a la pérdida. Señor, líbrame de tener un corazón egoísta e insensible a tu palabra. El arrepentimiento. Usted sabe que la palabra arrepentimiento, como la palabra pecado, son dos palabras que en muchos ámbitos cristianos ya tiende a estar en desuso, porque muchos tienen este pensamiento, que utilizar estas dos palabras es como que estamos haciendo uso de algún tipo de discriminación. Y lejos de ser así, es como tener una enfermedad terminal y querer tomar una aspirina para sanarla, sabiendo que hay otros remedios. Hay dos palabras que Jesús utiliza y las utiliza en el comienzo de su predicación. Jesús, cuando comienza a predicar, que él sale a enfrentar a una multitud de personas en el Sermón del Monte, la primera palabra que sale de la boca de Jesús es arrepentidos, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado. Juan el Bautista proclamaba que iba a llegar, pero Jesús dice ha llegado. En una palabra estaba diciendo el rey está presente, el rey está acá, estaba hablando de él. Y él vino precisamente a deshacer las obras del diablo. Vino a romper con aquel maleficio que se había producido en el principio, con la caída del primer hombre, primera mujer, cuando conocieron la muerte. Es tan grave el tema del pecado
que le permitió al ser humano conocer la muerte. Entonces es interesante saber qué significa la palabra pecado. Significa errar el blanco. Equivoqué el camino. Por eso es tan importante leer detenidamente los primeros capítulos del Génesis. Pero hay un episodio que sobresale, que no se tiene muy en cuenta. Porque, bueno, estuvo la tentación, nos quedamos con que Eva se equivocó, porque Eva tomó de la fruta y lo hizo caer a Adán, y bueno, y juntos, y bueno, y está toda esa historia, a veces muy mal manejada, en la enseñanza. Pero Dios le había advertido al ser humano que había algo que no debía tomarlo él, porque si no iba a conocer la muerte. Que era justamente comer de la ciencia del bien y el mal, del árbol de la ciencia del bien y el mal. Tenía un fruto. El fruto era muerte. Iba a producir muerte en el ser humano. No solo que iba a caer en el error, sino que iba a producir en el ser humano muerte. Dios iba a tener que retirar la presencia de su Espíritu Santo de esa preciosa comunión que tenían en el principio. Pero yo le decía, hay una parte de la historia, de esta historia, que no la tenemos muy en cuenta, que es cuando Dios vuelve al huerto. Entonces, imagínese esto, tenemos una mente para poder razonar. Un Dios que sabía que todo lo que había pasado, porque Dios es omnipresente, omnisciente, omnipotente, todo el conocimiento de lo que había pasado lo tenía Dios presente. Entonces se acerca nuevamente al ser humano y le hace una pregunta. Cuando a usted le hacen una pregunta, cuando a mí me hacen una pregunta, se presupone que el que está escuchando está esperando una respuesta. Y Dios le hace una pregunta a Adán. Adán, ¿dónde estás tú? Y el ser humano que había conocido la muerte y descubrió que estaba desnudo y se sintió avergonzado por lo que había sucedido y se sintió avergonzado de estar desnudo, empezó a conocer una cantidad de cosas que desconocía y que no las podía dominar. Le da una respuesta a Dios: me escondí porque tuve miedo. Entonces aparece el primer sentimiento que nos separa de esta realidad de Dios, que es miedo. Por eso el apóstol Juan, cuando usted lee la primera carta del apóstol Juan, nos enseña que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque ¿qué falló ahí? En esa respuesta de Adán para con Dios, en que no pudo confiar en el amor de Dios. Había perdido la noción del amor. Había perdido la noción de la confianza y la fe. ¿Qué es lo que permanentemente el enemigo de nuestras almas está queriendo robarnos a como dé lugar en todo momento, en toda circunstancia? ¿Para qué? Para que no lleguemos a ese arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Reconocer que me equivoqué. Reconocer que necesito de Dios. Cuando una persona se arrepiente, cuando verdaderamente reconoce que necesita de Dios. Por eso que Jesús, cuando comienza a predicar,
y entra a desarrollar la revelación de las leyes del reino, empieza con 5 bienaventuranzas, y la primera de ellas es importantísima. Porque Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En un lenguaje más actual, ¿qué estaba diciendo Jesús en ese lenguaje más actual? Feliz y dichoso, bienaventurado es esto, feliz y dichoso. Aquel que reconoce humildemente que necesita ayuda espiritual. Eso es un pobre en espíritu. Alguien que necesita ayuda espiritual y que la reconoce. Y que cuando llega esa ayuda, se deja ayudar. Principio de la humildad. Por eso la palabra nos enseña también que Dios resiste al soberbio. ¿Por qué? Porque el soberbio no se deja ayudar. El soberbio siempre se mantiene en su postura, sin reconocer que pudo haberse equivocado. Entonces es resistido por Dios, pero no porque Dios quiera condenarlo, matarlo. No, 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 no. Dios no lo puede ayudar porque esa persona no se deja ayudar. El falso arrepentimiento es eso. Darme cuenta que me equivoqué y cuando me llega la ayuda no me dejo ayudar. Entonces me quedo en el remordimiento del error. No es lo mismo tener un remordimiento que tener arrepentimiento. El ejemplo claro lo tenemos en 2 de los discípulos. Judas y Pedro. Judas se dio cuenta que se había equivocado. Cuando él se da cuenta que Jesús era inocente, que había entregado a alguien que era inocente, que verdaderamente se había equivocado en su apreciación, porque él como político que era, quería que Jesús a toda costa se manifestara como político contra el gobierno romano. Ese fue su error, miró humanamente las cosas desde su óptica, desde su error, desde su manera equivocada de mirarlo a Jesús. Y esperando que Jesús se manifestara como él quería. Cosa que no ocurrió, porque Jesús no había venido a eso. Jesús había venido a reconciliar al hombre con Dios. Nunca a hacer lo que esperaba Judas que hiciera. Entonces él se da cuenta que se equivoca. ¿Y qué es lo que hizo? No fue a Jesús a decirle, me equivoqué, perdóname, ayúdame. La puerta estaba abierta para hacerlo, él podría haberlo hecho. Sino que fue a los mismos que le habían pagado para entregarlo, a querer deshacer el trato que había hecho. Y le tiraron las monedas por la cara. Y con esas mismas monedas, estos fariseos que habían hecho esto, compraron el terreno donde él se ahorcó, el lugar donde él se mató. Remordida su conciencia, pero no era arrepentimiento. En cambio, el otro discípulo, que le había dicho a Jesús, yo voy a estar con vos siempre y te voy a seguir hasta... Y le dice el Señor, Pedro, esta noche antes que cante el gallo ya me habrás negado 3 veces. Cuando canta el gallo había sucedido eso, lo había negado 3 veces y una de las veces hasta lo insultó. Sin embargo,
Lloró amargamente, reconociendo su pobreza espiritual, reconociendo que no tenía oportunidad, quizás, de reconciliarse con su Señor, con su Maestro. ¿Y qué es lo que sucede con Pedro? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Por 3 veces el Señor le pregunta. Bueno, las 3 veces Pedro le responde, Señor, tú sabes que te amo, tú lo sabes. Entonces, bueno, hace algo, Pedro, con eso. Con ese amor que descubriste, que tenés por mí y que yo tengo por vos. Dale de comer a mis ovejas, a mis corderos, a mis discípulos. Encargate vos de hacer un trabajo de ayuda, de amor y de que puedan conocerme. Verdadero arrepentimiento produce encuentro. ¿Encuentro con qué? Con el amor de Dios. El verdadero arrepentimiento produce una cercanía con Dios, una reconciliación de aquellas cosas que viví sin Dios. ¿De qué tengo que arrepentirme? De todo lo que viví sin Dios. Yo lo considere bueno, lo considere malo, lo viví sin Dios. Porque hay muchas personas que son muy buena gente, que hacen cosas muy buenas, pero necesitan arrepentirse. ¿De qué? De que todas esas buenas cosas que hicieron, las hicieron por su propia fuerza, sin permitir que Dios les ayude. Ahora, si se quedan en la postura de que son sus propias obras y que son muy buenas, ahí hay un falso arrepentimiento. No hay arrepentimiento. Entonces la palabra arrepentimiento o pecado, que la quieren borrar del vocabulario cristiano, no es una cuestión discriminatoria, al contrario. Son 2 realidades que tenemos que enfrentar y aceptar y ver, que son las que verdaderamente dañan nuestra relación con el Espíritu Santo de Dios, que ha venido ¿a qué? A revelarnos la verdad del Cristo vivo. Como decíamos ayer, este Cristo que vive hoy en 2025. Un Cristo resucitado, que en este tiempo está hablándonos, en este tiempo está mostrándose. ¿Y qué está mostrando? Su amor. Lo mismo que le mostró allá al ser humano en el principio. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? Póngale su nombre ahí, Juan, Pedro, María, Susana, qué sé yo, póngale el nombre. ¿Dónde estás tú? Esa es la pregunta. ¿Cuál es nuestra respuesta? Señor, te necesito. ¿Para qué? Para todo. Hasta para respirar te necesito. Por eso la vida de oración es una respiración. Una respiración del espíritu. Mi espíritu respira, recibe inspiración y expira vida. Recibe vida y expira vida. Porque la vida está en el Cristo viviente. Por eso Jesús dice de él, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es a través mío. Porque Él es el que insufla esa vida por el poder de su santo y bendito Espíritu. Por eso no se quede a mitad de camino. Reciba la gracia, reciba la bendita oportunidad de poder
ser una hija o un hijo de Dios, siendo regenerado, transformado en una nueva criatura que empieza a producir un fruto por obra del Espíritu Santo. Y ese fruto del Espíritu Santo en las personas es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza y cosas semejantes a estas que no tienen ley. No hay ley contrario a eso. Porque se produce la renovación de alguien semejante a Jesús, el Hijo de Dios. Por eso vino el Cristo, para mostrarse, para mostrarnos. El Padre nos mostró en Jesús cuál era el hombre que Él había creado en el principio. En Jesús está el modelo. Él es el modelo, Él es el camino, Él es la vida. Déjese ayudar. Y cuando llegue la ayuda, déjese ayudar. Entonces en la abundancia de consejeros, dice la palabra, está la sabiduría. Es tiempo de bendecir. Nos estamos viendo, Dios mediante, mañana. El Señor les bendiga.